Bueno, sí hicimos ya una primera introducción a escribir, eso de General Guidelines, etc. Y dentro de ese mismo, de hecho, si me voy al bloque último, al bloque 4, ¿vale? Y me voy a la segunda entrada, al que dice General Guidelines to write a text. No, voy a hacerlo por aquí. En ese mismo texto de introducción, después de hablar de, como digo, en general, de las líneas generales, etcétera, a continuación se hablaba de la descripción, de cómo describir, de cómo hacer una descripción de un texto, ¿no? Bueno, sí, el primero sí, pero hicimos uno en el que os presentabais, digamos, hablabais cada uno de vosotros, como texto introductorio, como el general, ¿no? Pero vamos a ir viendo, y empezamos con eso hoy, diferentes tipos, diferentes formas de escribir o diferentes tipos de texto, ¿vale? El primero, que está en relación con el contenido que vimos hace algunas semanas, que ya se ha colgado también, de la descripción de los adjetivos que describían, que tú puedes utilizar para hacer una descripción física o descripción de personalidad, de emociones, sentimientos. Aquí ofrecemos eso, ¿no? Si yo no tengo ni idea, recordad, esto que ofrecemos, estas líneas generales, estas estructuras, estas guías para escribir, entonces quiero que lo utilicéis si tenéis que enfrentaros con un tipo concreto de texto y yo no tengo ni idea de qué hacer, ¿no? Por ejemplo, tengo que escribir una descripción sobre no sé quién, o tengo que describir un personaje que admire, que es lo que vamos a hacer ahora después, ¿no? Y yo no sé cómo empezar ya. Bueno, pues aquí lo que se os ofrece, lo que está colgado en el aula virtual es eso, ¿no? Es diferente, una guía para, si tú no tienes ni idea, ¿qué hacer? Que yo ya sé, que yo ya he hecho descripciones, que más o menos yo sé cómo atacar ese texto de 80 palabras para describir a alguien. Bueno, no pasa nada. Pero si no tengo una idea, aquí tenéis una primera referencia, ¿vale? Todas estas guías que se os ofrecen son para textos más amplios, más largos, de 80 palabras, ¿vale? Es decir, que son textos considerables, ¿vale? Entonces, por eso vais a ver que son estructuras o guías bastante completas. Pero, insisto, podemos tomar ideas, nos pueden servir de referencia para escribir cualquier tipo de texto dentro de esa categoría que nos digan, ¿vale? Entonces, en este caso es cómo hacer una descripción personal. Uno de los temas que ha aparecido a veces en el examen ha sido describe o piensa o habla de alguien que tú admires, ¿vale? Es decir, ahí lo que nos están pidiendo indirectamente es hacer una descripción de ese personaje que yo admiro, ¿no? Vale, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo me enfrento a eso? Vale. Claro, tiene que ser una descripción o lo que nos están pidiendo, pues una descripción que sea más o menos completa, ¿no? Bueno, lo primero, lógicamente, en la introducción. No, perdón. No. A ver, aquí. Bueno, lo primero sería dar una información básica, en este caso es sobre ti, si la descripción fuera sobre ti o sobre cualquier otra persona, esa información básica, es decir, el nombre, la edad, de dónde viene, etcétera, etcétera. En el caso de que nos pidan, lo que vamos a hacer ahora, a alguien conocido, o no tiene por qué ser conocido, a alguien que admiremos, que era, repito, lo que se propuso, pues presentar a esa persona, pues la persona es tal, tiene tanta edad, viene de no sé dónde, es mi tal, o es un cantante famoso, o es mi hermano, ¿vale? Es decir, comenzar el texto con una introducción, con esa presentación del personaje, dando unas ideas básicas de ese personaje. Lo que yo digo, edad, de dónde viene, el trabajo, si es, por ejemplo, si es como digo, alguien de la familia, qué conexión o qué relación familiar tenéis, etc. Luego, nosotros tenemos 80 palabras. Claro, aquí hay como la guía que se os propone son de 4 párrafos, lo que pasa es que en nuestro caso no es necesario. Yo siempre recomiendo al menos 2 párrafos.
¿vale? Y si hago uno solo, ¿eso estaría mal? No tiene por qué estar mal necesariamente hacer un solo párrafo, pero recordad, lo primero del texto que le llega al corrector es lo que ve, ¿no? Entonces, si ve un texto que esté más o menos bien presentado y dividido en párrafos, siempre la reacción o la predisposición va a ser más positiva, ¿no? Pero si es un solo bloque y tal, no es, digamos, una condición esencial. Yo siempre lo recomiendo, y es más, muchas veces las correcciones que hacemos respecto de eso, yo lo pongo, oye, divídelo en párrafos, etcétera, para que quede, como digo, mejor. En este caso, si tuviera que dividirlo en dos párrafos, yo lo pondría primero esa introducción, hablando de ese personaje y tal, o de esa persona, presentándola, y luego la descripción física. Y en el siguiente párrafo, hablar un poco de su personalidad y cerrar, ¿no? Y concluir. O sea, 3 párrafos. No, dos. En el primero, la presentación del personaje y la descripción física, y en el segundo, hablar un poco de su personalidad y cerrar el texto, ¿no? ¿Qué puede hablar en esa physical description? Sobre el aspecto físico, utilizando vocabulario que conozcamos y que hayamos utilizado, ¿no? Yo sugiero una cosa, lo que ocurre que quizás no es necesario, porque ya con esa descripción física ya ahí cubrimos una gran parte de texto, ¿no? Dice, puedes incluir tu opinión sobre el aspecto físico, ¿qué te parece? Bueno, ya digo, en ese caso no sería necesario. Si fuera un texto más largo, sí, pero yo creo que solamente con esa descripción del aspecto físico, incluyendo nombre, adjetivo, etcétera, sería suficiente. Luego hablaríamos de la personalidad, pues igual, ¿no? Con adjetivos, con sustantivos, etcétera, que conozcamos, que hayamos estudiado y que nos vengan bien, lógicamente, para la descripción de la personalidad. Bueno, yo decía, bueno, si tienes más espacio, si puedes, habla de el por qué es así o el por qué esa persona es así, qué consecuencias tiene. Bueno. Y por último, cerrar. Nada, pues cerrar en este caso, ¿no? Pues sería, por otra vez, bueno, recordar un poco lo que se ha escrito, decir por qué admiras a ese personaje, puede ser también una forma de cerrar el texto, presentarlo al principio y cerrar el texto diciendo el por qué admiro, por qué esa persona es importante para mí, o por qué, ¿vale? Y si fuera necesario, pues bueno, yo sugiero lo de hablar del tiempo libre, los hobbies, pero bueno, con esa estructura, ese esqueleto básico de presentar descripción física, personalidad, y luego por último cerrar diciendo por qué esa persona es importante para ti, por qué admiras a esa persona, sería más que suficiente. De hecho, superaríamos a 80 palabras. Recordad, recomendación, entre 100 y 80 palabras, no menos de 80 y tampoco mucho más de 100, 150. Pero que nos demuestre que no es tan difícil llegar a 100 palabras, que no es tan difícil. El corrector, la persona que está ahí corrigiendo el examen, no está esperando un texto que ocupe la mitad de la carilla de folio, ni que tenga todas las palabritas y aperturas. No, está esperando un texto entre 80, 100, 150 y un poco ya, ¿vale? Y que pueda leer claro, es decir, que se entienda bien la letra, que esté bien presentado, insisto, si es posible dividido en párrafos, ¿vale? Eso es más o menos lo que está esperando. Pero yo, 80 a 100 es bastante sencillo llegar a ello e incluso a veces superarlo, ¿vale? Bueno, y recomendaciones de lengua, o sea, de qué características lingüísticas o qué aspectos lingüísticos puede tener aquí, puedes utilizar. Bueno, pues to be, to have got, adjetivos, claro está. Si habláis a lo mejor de hobbies o de cosas que le interesen a esa persona o que te interesen a ti, pues el I like, my interests are. En el caso de que tengas que dar una opinión, I think más una frase, o people think más una frase completa. Esta es la forma más básica de expresar opiniones, ¿vale? En el caso de que tuvieras que utilizarlo, bueno, aquí en este texto o cualquier otro, el I think o people think, ¿vale? Igual, cuando damos razones, pues because más la frase completa. Y los conectores. Todavía, en este primer tipo de texto que estamos estudiando, que es la descripción, no podemos hablar, no podemos referirnos
a conectores específicos de ese tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de opinión o cuando hablemos de un texto en el que yo cuento una historia, ahí habrá conectores específicos, ¿no? Es decir, aquí podemos seguir utilizando el and, but, cuando cerremos el texto, finally. Recordad siempre la idea de los conectores y demás. No se trata de que cada dos frases uno ponga un conector. Utilízalo de forma razonada y lógica cuando sea necesario. ¿Vale? ¿Se puede escribir un texto que me lo valoren bien sin ningún tipo de conector? Sí, claro, se puede hacer. ¿Vale? Pero la idea, recordad, es siempre que escribamos un texto que nos permita sobresalir de forma positiva. El tener conectores, utilizado de forma lógica o de forma razonada, siempre va a ser un punto positivo, ¿no? Pero todavía estamos en un tipo de texto así bastante general, no súper específico, como para contener unos conectores particulares de ese tipo de texto. ¿Vale? Porque aparte de esto es lo de siempre, ¿no? Porque esté correctamente escrito, que debe haber menos fallos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, aquí. ¿Esta hoja dónde está? Recuerda, siempre que hablemos de escribir, de writing, es el bloque 4. El último, concretamente el que dice general, dentro del primero que dice General Guidelines to write a text, how to write a description. Vale. Digo que antes ya de que empecemos a escribir, sí. Nada, un texto modelo un poquito largo, en el que en este caso hago una descripción, mía, ¿no? Fíjate, desde 42 años, cuando llegué aquí. My name is Javier. O sea, perdón, este texto es un texto modelo porque respeta escrupulosamente esa estructura y esas guidelines que hemos visto arriba, ¿vale? Pero insisto, si yo ahora me pongo a escribir un texto para describir a alguien, etcétera, como uno desee. My name is Javier. I am 42 years old, and I'm a teacher of English in Alcalá del Rey, Madrid. My students are older, and my school is not really big. Una ¿Y otra palabra de este momento? ¿Cómo? No es necesario No. Ok. Otra palabra, otra. Por variados. Pero, ¿a qué te refieres hasta? Porque no sabías utilizar, o quieres utilizar una pero no esa, o cómo. Sí. Pues simplemente my students are adults, son adultos. Sí, eso Adults. sí. ¿Vale? Por ejemplo. Eso que, por ejemplo, eso que comenta Nicoleta está bien, me sirve para cuando uno esté escribiendo, como ahora esté escribiendo, o cuando esté escribiendo en el examen. Uno puede haber estudiado mucho vocabulario, pero bueno, está en el examen, a lo mejor pues no se acuerda o tal. Sí. Intentad siempre, si estés buscando una palabra y no sale esa palabra, o buscar una alternativa, ¿vale? Pues no me sale, o son older, o no sé lo que sea, tal, ¿cómo lo puedo poner? Bueno, pues big man, big people. Big people es older. Bueno, no exactamente, pero algo estás diciendo. ¿Sí? Intentad buscar, para aquellos ideas o conceptos que no encontréis un vocabulario, una palabra en inglés, intentad buscar, como digo, una alternativa. Y lo que no puede nunca es dejarlo en blanco. Es decir, no dejéis nunca un hueco o no dejarlo en blanco. O busco una alternativa con palabras, o a una mala también lo puedo explicar. Por ejemplo, my students are older, como estaba diciendo con Nicoleta. Bueno, pues my students are adults. Pero yo no me sale adult, no me sale nada. A ver, que no son niños. My students are not children. ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, pues estás diciendo lo mismo que lo de older, lo mismo que adult, pero con otras palabras. Estás como explicando eso. ¿Vale? La idea siempre es decir algo. Nunca dejarlo en blanco. Decir algo. Y no importa si en un momento en concreto eso que queréis decir y eso que escribís no es exactamente lo que tenemos en la cabeza. Bueno, claro. Sí, entonces está bien. ¿Vale? Older y el otro que... Adults. De adulto. Ok, de adulto podría ser también. Pero ya digo, llegado el caso, si os enfrentáis a eso, tenéis que buscar alternativas. ¿Vale? Tenéis que hacer algo, o un sinónimo, o explicarlo, o darle la vuelta, pero no dejarlo nunca en blanco.
Y si ya os atascáis, eso fuera y digo otra cosa diferente a lo que iba a decir. ¿Tú recomiendas hacer primero, por ejemplo, el texto en español y luego pasarlo al inglés? No. ¿O eso te va a dar más lío? Yo eso no lo recomiendo. Quizás a lo mejor en niveles muy básicos para empezar todavía. Pero eso, en el nivel en el que nos movemos, solo puede traer problemas. Aparte de que primero, digamos, te suma tiempo a la elaboración del texto, ¿vale? Recordad que tenemos 1 hora para todo el examen. ¿1 hora? 1 hora. 1 hora cada examen. Para el de inglés es 1 hora. ¿No será el medio? No. Desde hace ya algún tiempo es 1 hora, pero da tiempo, ¿eh? Bueno. Sí da tiempo. No, todavía, eso creo que sale en diciembre o en enero cuando salga la convocatoria. Te dicen ya la fecha, pero suele ser siempre por San Isidro, 16, 17, una cosa así, suele ser en mayo. Claro, cogerme una semana. Sí, pero en diciembre sale. Sí. Y el hacer el texto en inglés y luego traducirlo siempre va a llevar a que haya errores. ¿Vale? Entonces, si yo me pone un tipo de texto que en el que, pues no sé, me siento inseguro, no lo he practicado, no sé muy bien por dónde, vete a lo más sencillo del mundo. Sujeto, verbo, complemento, punto, sujeto, verbo, complemento, punto. Pero que sea en inglés. No sé, me ponen, háblame de, ¿crees que el cambio climático es un problema? Climate change is a problem, punto. I think many people are suffering because of the climate change. Bueno, suffering ya no entendemos. No. Or many people are having a bad time. Because, ¿vale? Entonces, eso, ese texto, que de repente ha tenido que un poco ahí improvisar o construir sobre un tema que no llevas bien o que no sabes, pero menos eso, que esas 2 o 3 frases son inglés, sujeto, verbo, complemento, son básicas, todo lo que tú quieras, pero no son traducidas del español al inglés. Ten en cuenta una cosa, los que corregimos esto, tengan mucha más o menos experiencia, notamos al instante y a la legua si eso es traducción del español o no. Y de los peores fallos que se pueden cometer es una traducción literal. Porque la traducción literal muy pocas veces funciona en inglés. No digo que no funcione siempre, pero muy pocas veces funciona. Entonces, como método de trabajo, yo no lo recomendaría. No lo recomendaría, ¿vale? Ya digo, si yo me encuentro inseguro, sujeto de complemento punto, sujeto de complemento punto, y ya construyo 5, 6, 7 frases, y con eso ya tengo mi texto, ¿vale? Pero que sea algo que construyas tú, no que traduzcas del castellano, ¿vale? Bueno, pues, como ejemplo de descripción, I'm tall, but I'm slim, I've got short, straight and brown hair, my eyes are brown too, I'm not handsome, so I can say I'm ordinary looking, I think I am happy with my body, but I do sport to feel even better. Bueno, pero en lo que es la descripción inicial, en to be y have got, I'm tall, but I'm slim, I've got short, straight, brown hair, ¿vale? O sea, que eso son, digamos, todavía dentro de lo que cabe, algo como, es decir, que no es súper elevado, ¿no? En la forma de llevar a cabo. Vale. Y personalidad, bueno, I think I am intelligent and kind, but sometimes I am pessimistic about problems. I'm also sociable, and I like talking with people. My friends say I am generous because I help them when they need any help. ¿Ves? Pero igual, I am intelligent, sometimes I am pessimistic, I'm to be con un adjetivo, etc. La descripción es un tipo de texto que es muy asequible. No tenemos que hacer, como veis, estructura de frases súper complicadas, súper enrevesadas. Con to be, con to have got, metiéndole algún conector, I'm also sociable and I like, es más o menos suficiente. Y la conclusión, pues, I have got, ya digo, aquí he seguido la idea de utilizar, o sea, de cerrar el texto hablando de los hobbies, las aficiones. Bueno, pues, I've got many hobbies. I like books and comic books, and I also like cinema because I love films. Finally, I like meeting my friends. We go out and have lunch or dinner at different restaurants. Que si admiro un personaje, ¿qué puedo poner? Pues, tal is my favorite character, is my favorite person, is my favorite, lo que sea, because I love his song. Imagina que es un cantante, el personaje que admiráis. Tan sencillo como decir, tal is my favorite singer
because I love his music and his songs. ¿Vale? Recordad, en los textos no estamos buscando, y el que corrige tampoco busca, que sea un texto perfecto, que sea un texto... No, está buscando que esté bien construido, que se entienda y que tenga los menos fallos posibles. ¿Vale? Adecuado al nivel y a lo que te están pidiendo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta por aquí, por aquí? Estamos emocionados. Bueno, pues ahora vamos a hacer eso, ¿vale? Recordad que como practicamos, el writing es, proponemos el tema, aquí los que estáis en clase presencial lo escribís en foro, hoja de cuaderno y tal, y cuando terminéis, conforme vayáis terminando, se van corrigiendo y hacemos, digamos, comentamos esa corrección. Y los que estáis en casa, lo podéis ir haciendo en el Padlet, ¿vale? Recuerdo brevemente cómo podéis acceder al Padlet. Os vais al principio de todo, de la página la página del curso, ¿vale? Inglés, ¿no? En general y tal, ¿vale? Y vais bajando, ¿veis? Y en esta entrada dice Padlet, el muro virtual para escribir tus writings. Pulsáis ahí. Y os explica un poco brevemente lo que es. Y enlace a Padlet. Dais ahí a Padlet y ya os lleva a ese muro virtual, que de hecho ya hay textos que están corregidos y demás, ¿vale? Donde podéis escribirlo. A ver si se carga del todo. Para poder escribir, lo único que tenéis que hacer es darle al más, ¿vale? Y empezar ahí a escribir y ya está, lo que estáis en clase. ¿Vale? Bueno, voy a escribir cuál es la formulación exacta del tema, ¿ok? Y empezamos a escribir. ¿De qué va el texto? A eso voy. Ah, vale. Entonces sería... Qué mucho. Write a text about someone you admire. Esto sería lo que aparecería en el enunciado del writing, ¿no? En el examen, ¿no? Write a text about someone you admire. Escribe un texto sobre alguien que te guste. Admire quiere decir que te guste mucho, que seas fan de esa persona. Puede ser famoso, puede ser de tu familia. Alguien que sea de alguna manera lo que te está pidiendo el texto que escriba. Yo voy a hablar sobre el por ejemplo, muy bien, ese es un buen tema. sobrino es... ¿Vale? Ay, Entonces, madre, se va a gritar, no sé qué es sobrino. a ver cómo solventas eso. Entonces, alguien que sea importante. Ok, bueno, tanto los que están aquí como los que están en casa de repente pueden hacer uso de un diccionario. Yo lo que recomiendo siempre es que cuando estéis haciendo este ejercicio, que lo hagáis lo más aproximado, o sea, en la situación más aproximada posible a cómo va a ser en el examen, ¿no? Es decir, sin nada, con el papel o con el Padlet delante y vuestro vocabulario, ¿vale? Si alguien mira algo, pues bueno. Pero, ya digo, sería lo mejor y lo más acertado. ¿Vale? Pues nada, vamos a dejar un rato, vayan escribiendo poco a poco y conforme vayan acabando, tanto si estáis en casa y ya estáis ya... ¿Podemos llorar? No, no se permite. Vale, y vamos bien.